Pónganse cómodos, vamos a empezar nuestra palabra, nuestro mensaje, ¿no? Hemos entrado en una serie que va a reavivar los fundamentos y doctrinas que tenemos como iglesia, ¿no? Una serie que te animo a que apuntes, a que ya sé, no sé, grabes lo que quieras, una serie en la cual tienes toda la libertad de poder hacer los apuntes necesarios, pero sobre todo yo te digo, la obligación y deber de no distraernos, ¿no? Y quiero empezar haciéndote ver, ¿no?, que todo movimiento tiene una causa, ¿no? Y tal vez un nombre por el cual sus seguidores están unidos, ¿no? Si eres de un partido político, ¿no?, hablando de política que estamos pero demasiado mal, pues todo ese movimiento tiene una causa. Hay partidos políticos que son bastante extensos, bastante largos, ¿no?, que incluso algunos hasta tienen su eslogan, ¿no? El partido político nunca muere. ¿Por qué? Porque es una forma de movimiento. Hay un nombre por el cual incluso se mantiene, ¿no? Ahora, la causa o el nombre del movimiento, préstame atención, la causa o el nombre del movimiento puede ser el motivo para romper cualquier tipo de barrera. Puede romper la barrera del tiempo, puede romper la barrera del idioma, puede romper la barrera cultural, puede romper la barrera racial incluso. ¿Por qué? Porque si hay un movimiento firme y un nombre por el cual la gente hasta entrega su vida, créeme que ese movimiento va a romper toda barrera. Ahora, como cristianos, nosotros, y no hablo solamente como iglesia local, ¿no?, tenemos una causa y un nombre que nos hace uno, ¿no? Y por eso nos llamamos cristianos, porque hay un nombre que nos une. Y estoy hablando del nombre de Jesús. La causa del Evangelio de Cristo y su nombre es la que nos hace uno solo, ¿no? Vivimos por Jesús, predicamos a Jesús, luchamos por la causa de Cristo y tal vez hasta nos toque morir por su causa. Por la gracia de Dios no vivimos en un país perseguido, pero hay muchos de nuestros hermanos que hoy día pasan una gran tribulación fuera de nuestro continente, fuera de nuestros ojos. Y nosotros nos cerramos a solamente nosotros. Decimos, ya viene la gran tribulación. Hermanos, hay personas cristianos que ya están pasando ello. Están siendo perseguidos, torturados, decapitados. Y nuestra labor como hermanos, viviendo una gracia de paz y tranquilidad, es orar por ellos. ¿Ok? Entonces, para entender bien la causa de Cristo, debemos conocer bien a Jesús y entender bien qué nos une y qué cosas son lo que describe de Cristo que ha unido este movimiento cristiano ya casi 2000 años y sigue creciendo. Yo creo en la providencia divina. Yo creo que es Dios que ha mantenido la fe unificando y todo ello. Pero a lo largo de todo el cristianismo, e incluso por un periodo de casi más de 1000 años, la iglesia pasó por un oscurantismo total. Donde si tú te pones a pensar que la iglesia en general tiene más de 100 años, y llegas a un periodo antes de la Reforma y te puedes preguntar, ¿y dónde estaban los cristianos en ese momento? Te vas a poner a pensar y te puedes empezar a cuestionar varias cosas. Y ahí yo creo en la providencia divina, el Señor manteniendo un remanente, a pesar de la iglesia estar en un periodo de oscuridad. Pero incluso dentro de toda esa etapa de oscuridad, en la etapa de persecución y en la etapa de expansión y enderezamiento del cristianismo,
siempre la iglesia ha mantenido una doctrina firme de conocer quién es Jesús. Y es por ello que debemos conocer más de Jesús para decir firmemente: creo en Jesús el Cristo. Y quiero hablarte de eso hoy. Y ya les mencioné la semana pasada, en la confesión de fe de las más antiguas, la confesión de fe que mantenía unida a la iglesia, ¿no? Hubo una confesión de fe bíblica que era la más antigua, que es creo en Jesucristo nuestro Señor. Pero luego la iglesia en su historia ha mantenido un credo, que era el credo de los apóstoles. Ya vimos la primera línea del credo la semana pasada. Ya expliqué que el credo no tiene nada que ver con la iglesia católica romana. El credo es antes que la iglesia romana se institucionalice. Entonces no tiene nada que ver. Es mucho antes del 312 después de Cristo. Es un credo que la iglesia empezaba a recitar para entender bien. Sí, has entendido y has creído lo que debemos creer cada cristiano. Y podríamos decir que a nosotros nos sirve para entender qué es lo básico y lo fundamental que debemos creer como cristianos. Ya la semana pasada vimos cuál es la primera línea. Lo leemos, ahí está en la pantalla por si no te acuerdas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El credo tiene tres bloques. Un bloque que se especifica en Dios Padre, un segundo bloque que se especifica en Dios Hijo, en Jesús, y un tercer bloque en Dios Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora de Cristo. Y vamos a ver si vamos a ver solamente una línea de lo que se refiere a Cristo. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Pastor, qué católico, dime si tú no crees en eso. ¿Crees que Jesús es el unigénito Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que es tu Señor? Entonces sí, estamos hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que aprenderlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Oramos para que el Señor nos guíe. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y creo firmemente que tú nos hablarás por medio de ella. Ayúdanos a entender, Señor, y a poner fundamentos doctrinales en nuestra vida para que no haya ningún viento de doctrina errada que surcan hoy que nos confunda. Para ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, ¿saben por qué es importante entender credos básicos? Los credos son falibles. No es autoridad de la palabra de Dios, pero son referencias tomadas desde la palabra de Dios. Y es importante tener estos bloques doctrinales en nuestra vida para que no haya nada que entre y nos confunda. Porque puedes andar ahora saliendo de la iglesia, te vas a la esquina de tu paradero o te vas a comer a algún restaurante o te vas a algún mall y vas a encontrar en las puertas del mall de repente alguien que te dice: ¿te puedo predicar de nuestra diosa madre? Y te van a sacar 20,000 textos fuera de contexto para decirte que existe una diosa madre. Y lo peor que estos herejes todavía incluso cuando dicen, pero solamente en uno es salvación. No, es para los tiempos antiguos, te van a decir. Ahora tenemos que conocer a nuestra diosa madre para poder entender cuál es nuestra salvación. Y si tú no estás preparado, créeme que puedes ser víctima de confusión. Y si tú no estás preparado, puedes ser una víctima más de la confusión que tienen ahí. Te pueden tocar la puerta y decirte: ¿sabes qué? Te venimos a predicar de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Oh, genial. Un hermano más, conversas y te van a decir: sí, cuando el Padre pues creó al Hijo y ya te empezaron a meter poquito a poquito. Pero sí es nuestro Salvador, pero no es el Padre, no es Dios.
y te empiezan a regalar revistas. Ya sabes a quiénes me refiero, ¿no? O te pueden tocar la puerta y empezar a decirte que la salvación se encuentra en guardar un día a la semana y que no es el domingo. Y te vuelves sabatino. ¿Por qué? Porque lo dijo nuestra profeta, Helen Blanca. O pueden venir dos gringos grandes, altos, guapetones, y a ofrecerte muchas oportunidades y estudios y pagarte todo para decirte que en un país, un planeta muy lejano, un planeta muy lejano, está Elohim como Dios, que en un principio tenía dos hijos, Jesús y Satanás, y Lucifer, y que tenían planes distintos para el mundo, pero ganó Cristo. Y por eso que Lucifer, su segundo hijo, se molestó y hizo una guerra en el cielo y empezó una batalla cósmica, pero nosotros tenemos que seguir firmes para luego ser dioses como Elohim y llenar otros planetas. Es importante porque no cualquiera que te mencione a Jesús en su doctrina puede ser llamado tu hermano. Así que tenemos que entender esto. ¿Qué creemos de Cristo? Creemos en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor. Y vamos a este primer punto, unigénito. Algunas traducciones lo mencionan como único, pero tiene mucho más que ver. No solamente es único, no solamente es único. Recuerdo cuando era pequeño y algunos hermanos tenían un solo hijo, no, este es mi unigénito. No, no es unigénito. Cuando la palabra llama a Jesús el unigénito del Padre, está hablando de la misma esencia del Padre, porque no hay dos esencias divinas. No hay dos dioses, es un solo Dios. Y no es que ese solo Dios es una sola persona que se pone máscaras, no. El Padre no es igual al Hijo, pero tienen la misma esencia divina, es una sola esencia, un mismo gen. No hay nadie más que comparta esto. Y Jesús es el unigénito del Padre. En el libro de Juan le dicen el verbo. ¿Te acuerdas Juan 1:1? En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Biblia de aquellos que te tocan la puerta un domingo por la mañana han tergiversado este texto y ponen en el principio, miren, escucha bien para que sepas cómo se inmiscuyen las malas doctrinas. Esta Biblia distorsionada de aquellos que te tocan la puerta o están parados en una esquina con un banner, menciona, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Una palabrita que cambió toda una doctrina fundamental. Y si no estamos preparados, te venden gato por liebre. Y cuando estás sumamente con el banquete en la barriga, te sacan la cabeza del gato. Y te dicen, esto es lo que te acabas de comer. Entonces, el unigénito de Dios. Jesús es el unigénito del Padre. Doctor, pero yo he visto películas donde Jesús tiene carne y hueso. ¿Dios puede hacer ello? Dios, no hay nada imposible para Dios. Y sí, nuestro Dios se encarnó. Juan 1:14, quiero que lo leamos, dice la palabra de Dios, y el verbo
se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo en su eternidad se hizo carne. Pero déjame decirte esto, no perdió su gloria, no perdió su gracia, porque la Biblia dice que pudimos ver su gloria, contemplamos su gloria. Hermanos, nosotros lo vemos por fe. En el siglo I, los fariseos vieron esta gloria y esta gracia. Vieron los milagros que Jesús hizo, los prodigios que Cristo hizo en la cruz. Y ¿saben? No quisieron creerlo. Hay mucha diferencia en no creerle y no querer creerle. Hay mucha diferencia entre no creer algo y no querer creerlo. No querer creerlo. Porque el no querer creerlo, pero de palabras, el no querer creerlo, ya es que tú te empecinas en que aunque sabes que es verdad, no quieres creer. ¿Cuántos corazones tercos puedes conocer de esa manera? ¿Cuántas personas que tal vez incluso hasta ya han estado en la iglesia y se han apartado y tú dices, oye, pero tú conoces la verdad? Sí, yo conozco la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no vuelves? Todavía no es el tiempo. O personas que incluso hasta ya han negado su fe luego de haber visto hasta milagros en su vida y ya no quieren creerlo. Pero nosotros tenemos que entender esto. Cuando nos decimos ser cristianos, déjame decirte esto, no se nos vino a predicar nada que no sea Cristo. Y por si las dudas quiero decirte, Cristo, su objetivo principal no era venir a sanarte una enfermedad, su objetivo principal no era venir a darte la casa que deseas, a solucionar tus problemas económicos, a solucionar tus problemas familiares. No, su objetivo principal de Cristo es venir a salvar tu alma porque estabas condenado al mismísimo infierno. Ese es el objetivo principal de Cristo. El resto es una añadidura que el Señor por su gracia va poniendo orden en nuestra vida. Pero el objetivo principal y real de Cristo es salvarnos del infierno. Así que por si las dudas, si te vendieron gato por liebre, ya te estoy aclarando algo. Nuestra vida estaba yendo a una condenación, aunque no nos dábamos cuenta, aunque tal vez no nos dábamos cuenta que estábamos perdidos, porque créeme que una persona perdida no sabe que está perdida. Pero llegó así nuestro Señor y dijo, no, yo te quiero para mí, voy a rescatar tu vida del camino de condenación y te vuelvo al redil donde están todas mis ovejas. Ese es nuestro Señor. Entonces creemos en ese Jesús. Y para que Jesús haya hecho eso en nuestras vidas, lo único que tiene que pasar es que sea Dios. Y en doctrina básica se le dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Porque nadie que no sea Dios puede salvar tu vida. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Hemos visto sacerdotes, héroes de la fe, que no pudieron salvar a nadie. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, Él pudo salvar a su rebaño. Entonces, cuando entendemos que Cristo es el unigénito, y este credo nos dice su unigénito Hijo, estamos viendo la deidad
de Cristo. Estamos reconociendo a Cristo como Dios. Pero también hay un puntito ahí, unigénito. No hay otro como Él, no hay otro igual a Él. Entonces podemos ver que no hay otra opción para nosotros, solamente podemos ir a Cristo. Es exclusivo nuestro Señor, es directo con Él. No hay otro medio, no hay otro mediador, es solamente Cristo. Amén. Si alguien está durmiendo a tu lado, pásale la voz. Que la primera sea un regalo de amor y gracia. La segunda, échale agua. Vamos a un segundo punto. Jesús, aquel que crees, es Dios verdadero. Al decir que Cristo es el unigénito del Padre, debemos reconocer que es Dios verdadero. Se encarnó, ¿ok? Se encarnó. El credo de Calcedonia lo menciona como verdadero Dios y verdadero hombre. Porque en ese ser humano estaba Dios. No eran un espíritu poseyendo un cuerpo, no. Era una hipóstasis de las dos naturalezas unificándose en un solo ser. No es como tú, que tienes tu cuerpo y tu espíritu, tu alma ahí. No, no es como nosotros. No es como nada que te puedas imaginar. Jesús encarnado sobrepasa incluso nuestro límite de entendimiento. Por eso que lo aceptamos de acuerdo a lo que nos dice la palabra, porque si intentamos razonar, te va a dar un derrame cerebral. Porque no hay nada en nuestros límites naturales que pueda parecerse. No hay nada. Entonces Jesús es Dios verdadero. No hay otro Dios como Cristo. El grafito de tiene un nombre raro, pero era un grafito, búsquenlo. Gracias. Este grafito, que es uno de los vestigios más antiguos de la arquitectura, perdón, de la arqueología, no arquitectura, de la arqueología, era un grafito en son de burla para el cristianismo, que terminó siendo la evidencia histórica que los primeros cristianos reconocían a Cristo como Dios. Creo que era el grafito de Alexámenos, algo así. Tiene un nombre raro, eso no me acuerdo bien. ¿Cómo era este grafito? Era el dibujo de un burro crucificado y personas adorándolo. Y lo pintaron porque decían solamente un burro podría morir por la culpa de otros. Pero lo que ellos pensaban que era una burla terminó siendo un vestigio para que los historiadores digan, los primeros cristianos adoraban a Dios por medio de Cristo. Creían que Cristo era Dios. Creían que Jesús era Dios. Hay una herejía muy antigua que se replica hoy en día en una secta, ¿no? Y bueno, no se distingue bien la imagen, que fue causa del concilio, uno de los concilios más antiguos de la historia de la iglesia cristiana, del concilio de Nicea. Puedes googlear. Había un obispo que se llamaba Árrilo, que él decía que Jesús no era coeterno con el Padre y que tuvo un punto de existencia donde fue creado por el Padre, poseyendo las mismas cualidades divinas que el Padre, pero no era eterno con el Padre. Y el motivo de este concilio fue debatir esa herejía, donde hubo un obispo
que luego, bueno, la iglesia romana lo beatificó. Nicolás, San Nicolás, Papá Noel para los amigos. Sí, de ahí sale Santa Claus. Pero Nicolás, en defensa, ¿no? Y aunque muchos pueden alarmarse y decir, pastor, está probando la violencia, Nicolás le metió una bofetada y le dijo, nunca más vuelvas a decir algo así de mi Señor. Y hay una imagen muy conocida, la había puesto en mi banner, pero no se ve. Oremos por una pantalla LED, por favor. Por fe, vamos, por fe. Pero también pongan manos a las obras. Ya. Lapsus. Y Nicolás le dijo, nunca más vuelvas a abrir la boca y referirte a mi Dios y Salvador de esa manera. Porque Jesús es Dios verdadero. Hoy en día muchos tratan de bajar ese nivel. Dicen que Cristo es un gran maestro. Dicen que Cristo fue un rabí. En el país del Medio Oriente que para en guerra paran diciendo que Jesús simplemente fue un estafador más. Sin embargo, ese nombre divino, ese nombre, sobre todo nombre, es lo que nos mantiene unidos. Y la iglesia, su iglesia, porque no es la iglesia de nadie, su iglesia tiene casi 2000 años, donde a pesar de persecución, trampas, asesinatos, herejías y todo, su iglesia sigue creciendo, porque ese nombre es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2 del 5 al 7 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí viene lo hermoso, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús siendo por naturaleza Dios. Yo te pregunto algo, y esto va a sonar incluso hasta medio herético, ¿ya? Yo te quiero preguntar a ti, siendo un humano imperfecto igual que yo, si tú hubieses tenido esa naturaleza y pensando como tú, ¿te hubieras rebajado a sufrir los padecimientos que padece un humano? En la eternidad no pasa el tiempo, no hay dolor, no hay un límite de espacio ni materia. Jesús, viendo todo ello, decidió venir a este mundo, nacer en un hogar pobre. Pastor, ¿cómo dice que María fue pobre, José fue pobre? Porque sacrificaron 2 pichones, que era la ofrenda más pobre que podían dar en el templo. Los pobres daban pichones, los millonarios daban becerros, carneros. Y Jesús, su familia, 2 pichones. Fue perseguido desde niño, tuvo que irse a Egipto con sus padres. Luego regresó, vivió la vida de un niño normal de Israel y luego se ocupó en el oficio de su padre adoptivo, que fue José, hasta empezar su ministerio. Empezó su ministerio y hasta ni sus hermanos le creían, sus hermanos de sangre. ¿Te imaginas? Tal vez incluso hasta su madre María ni siquiera le creía en un inicio.
padeció. Si se caía, iba a lastimarse. Pero pastor, era Dios, sí, pero también era hombre. Por eso que en la cruz sufrió, por eso que en la cruz sangró. Tal vez eres como yo, porque yo me hice esa misma pregunta en algún momento y dije, si yo hubiera sido Cristo, tal vez hubiera decidido cambiar el formato de todo y redimir de una manera distinta, pero sin sufrimiento. Sin embargo, en el pacto eterno, en el pacto de redención eterna, donde desde la eternidad, según Efesios, el Señor había decidido salvarnos para mostrar su gloria por sobre todo, en ese pacto. Y cuando el primer Adán falló por ese pacto de obras, el Señor hizo un pacto con Adán, le dijo, tú vas a vivir siempre, vas a vivir en mi plena presencia. Si solamente no comes de ese árbol, puedes comer de todo menos de ese árbol. Porque te dijo algo. Bueno, para ellos era fruta y debió ser lo más rico, ¿no? Pero es como decirte, ¿sabes qué? Solamente obedéceme esto. Puedes comer todo el banquete del buffet, pero lo único que no puedes comer es un buen ceviche. Sí, yo sé que los que amamos el ceviche decimos, no me digas eso, pastor, rompe mi corazón gordito, no me digas que no puedo comer ceviche, obedece. Bueno, me llenaré de pollo a la brasa, ¿verdad? Pero no va a ser difícil. Va a ser tentador, sí, pero no difícil. La prueba no era difícil. Sin embargo, decidió corromperse en desobedecer al Dios Todopoderoso. Para luego, ese mismo Dios Todopoderoso que le había dicho, si me desobedeces, ciertamente morirás. Ese mismo Dios, lleno de gracia y misericordia, establece un pacto de gracia en ese mismo momento. Cuando ellos querían cubrir su desnudez con hojas, cuando ellos querían cubrir su desnudez con pretextos, porque de frente el Señor le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, poco hombre, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Ella es la pecadora. Castígala a ella. ¿Por qué llegaste tarde a la iglesia? Mi esposa, pastor. Es que se pinta, usted no sabe cómo se pinta. Se arregla. Ya debería dormirse pintada, ¿no? Amén, dice que alguno. Miren, este Adán falló y Dios en ese momento dijo, vas a morir, sí, va a llegar un momento, ya no vas a conocer lo que es la muerte. Sin embargo, va a venir alguien que le va a pisar la cabeza al que te hizo caer, dando una esperanza futura en aquel que iba a venir. ¿Y qué hizo el Señor? Sacrificó animales y vistió de piel, porque para que haya piel tuvo que haber un sacrificio,
y le dio, por eso que empezaron los sacrificios, por eso que no solamente los judíos tienen sacrificios, en otras culturas hay sacrificios. Luego el Señor fue estructurando para dar más sombra y luz a lo que Cristo iba a hacer, hasta que llegó el sacrificio perfecto de Cristo, nuestro Dios verdadero, quien siendo Dios se rebajó para volverse semejante a los hombres y padecer lo que nosotros podríamos padecer. Y voy a mi último punto. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Esta palabra Señor, en la historia del tiempo, se ha venido desvirtuando a tal punto que solamente se le dicen a los hombres viejitos. Te vas a empezar a sentir viejo cuando alguien te dice, atrás del Señor. Ya me ha pasado. Y créanme, dije, oh, ya no soy joven, ahora me dicen Señor. Estaba en la cola del Metropolitano para variar. No dejaban entrar porque había mucha gente. Estoy haciendo mi cola. Inocente, tranquilo, sin renegar, sin fastidiar a nadie, sin pelearme con nadie en la cola. Y la orientadora, no es cristiana seguro, no discernió bien mi edad. Un favor, todos atrás del Señor. Y yo, me toca. Pero esa palabra Señor se ha vuelto un cliché para solamente personas mayores. Pero ha perdido el significado. Y al perder el significado cultural y social de nuestros tiempos, pierde significado para lo que declaramos desde la palabra de Dios. Señor, y pensamos que Dios es un viejito amargado. Tal vez en el inglés, sobre todo el británico, suena como un poquito más de respeto, porque ya tiene dos formas de decirlo, ¿no? El Mister y el Lord. Cuando escuchas decir Lord, tú dices, ah, no, es un señor. Y aunque igual ha perdido significado, es como que hay más respeto decir Lord. ¿Verdad? Lucas 6:46. Y te lo voy a leer. Me lo voy a leer a mí también. Pero imagínate que Jesús te está hablando este texto a ti. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, sarta de hipócritas, tira de mentirosos. Luego de eso da la parábola de los dos cimientos. Aquel que oye mis palabras y pone en práctica es como un hombre que cava, encuentra un piso de roca y construye, y aunque venga todo, ya ustedes saben, yo lo paro mencionando, pero empieza con esto: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos afirmando que Él es el que gobierna nuestras vidas. Es quien toma el control de nosotros. Es quien nos da indicaciones para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. No solamente es un título ad honorem que se le da a nuestro Señor.
No es un título ad honorem que se le da a Jesús porque, bueno, como es Dios hay que decirle Señor. No. Cuando afirmamos que Jesús es Señor, estamos diciendo algo verdaderamente, como dirían algunos hermanos, poderoso. ¿Quieres escuchar algo poderoso? Puedes decirlo así con voz así de pentecostal, de buen pentecostal, poderoso, ¿verdad? Es que Jesús es tu Señor. Eso es algo poderoso que afirma la Biblia. Sin embargo, no solamente basta con que digamos que Jesús es nuestro Señor. Es necesario que obedezcamos la voz de nuestro Señor. El señorío de Cristo hacia nuestras vidas es de lo que tenemos que reconocer de manera importante. ¿Sabes por qué muchas personas que no creen en Jesús, cuando te miran a ti, me miran a mí, terminan creyendo menos? Porque de boca a veces decimos Señor, pero en actitudes no obedecemos lo que dice y da mal testimonio. Y sí, ojo, hay muchos que utilizan eso de pretexto para no creer. Pero nosotros como cristianos verdaderos, que creo que somos, debemos empezar a poner en práctica lo que nos pide nuestro Señor. No basta con llamarlo Señor, hay que obedecer a nuestro Señor. Quiero terminar, familia. Este credo que lo acabamos de ver, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Luego del concilio de Nicea tuvo un pequeño cambio. ¿Por qué? Los cristianos empezaban a enfrentarse a nuevas herejías y tenía que haber ciertos ajustes o ciertas especificaciones más concretas para no solamente tener algo. Sí, es básico decir que Jesús es nuestro Señor, pero había mucha más herejías, muchos herejes que decían que Jesús era su Señor, pero tenían una visión distorsionada de quién era Cristo. El credo niceno dice: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. El credo de Calcedonia dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación. Hermanos, cuando confesamos el nombre de Jesús, cuando confesamos el nombre de Cristo, estamos hablando de Dios mismo. Me causa a veces un poco de indignación cuando a veces, sí, yo creo que es de forma inocente, empezamos a decir: el Jesús, mi barbón, mi peluquita hermosa que está en el cielo, mi peluconcito, Él me cuida. Y nos olvidamos que estamos hablando de Dios.
Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, abrazar a nuestro Señor. Él mismo nos dice amigos, pero no debemos dejar de lado que es nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor. Vino a hacerse como nosotros, pero no fue igual a nosotros porque Él es perfecto en deidad. Vino a hacerse como nosotros para al tal ser coesencial con el Padre en su deidad, fue coesencial con nosotros en la humanidad y fue el nexo, el puente que podemos encontrar gracia entre Dios y los hombres. Ya no hay barrera, ya no hay abismo. Es un puente que tenemos con Dios por medio de Jesús. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, por el que encontramos salvación, por el que encontramos gracia y redención. No hay otro nombre igual. Hemos cantado la canción antes del mensaje. Inigualable, incomparable, hermoso es el nombre de nuestro Señor Jesús. Suyo es el reino, suyo es la gloria. Él es Señor y Señor, Rey de reyes. No hay otro como Él. Como cristianos predicamos de Él. No debemos predicar de nosotros. No debemos enfocar a la gente hacia nosotros. Debemos enfocar a las personas hacia Cristo. Y si lo que decimos desde un púlpito para defender la causa de Cristo ofende al resto, pues que se ofenda. Un gran predicador decía, si la gente se ofende por predicar el evangelio, que se ofenda. Porque la gente viene ofendiendo a Dios en cada momento de su vida. Sin embargo, Dios tiene gracia y misericordia para ellos. Creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, nuestro Señor y Salvador. Pongamos nuestra confianza en Él, hablemos de Él, porque es el único que podemos encontrar salvación. Oramos, familia. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es perfecta. No hay nada como tu palabra, Señor. Y hoy confesamos que Jesucristo es el unigénito del Padre, nuestro Dios, y también es nuestro Señor. Ayúdanos en todo momento a vivir conforme a lo que nos pide nuestro Señor, a vivir conforme a lo que el Señor nos exige. Y perdónanos porque no somos perfectos y tal vez hasta damos mal testimonio, pero Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a predicarla para que el mundo entero, empezando desde nuestra comunidad o nuestro círculo cercano, conozca a aquel quien es Rey de reyes y Señor de señores, y que su nombre nunca pasa de moda. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Alabamos y adoramos y confesamos quién es nuestro Señor y Salvador.